Filipenses 3, comenzando en el versículo 17. Hermanos, uníos a seguir mi ejemplo, y observad a aquellos que andan según el patrón que tenéis en nosotros. Porque muchos andan, de los cuales a menudo os dije, y ahora os lo digo incluso llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es destrucción, cuyo Dios es su apetito, y cuya gloria está en su vergüenza, que ponen su mente en las cosas terrenales, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos, con ansias a un Salvador, el Señor Jesucristo, que transformará el cuerpo de nuestro estado humilde en conformidad con el cuerpo de su gloria, por la acción del poder que tiene incluso para sujetar todas las cosas a sí mismo. Oren conmigo más. Padre, al acercarnos a esta porción de la Escritura esta noche, nuestro deseo es conocer tu voluntad plenamente, que entendamos que en nuestra debilidad tu fuerza se perfecciona. Señor, haz que seamos ejemplos de la semejanza de Cristo en esta tierra, a medida que nos transformas a través de tu Santo Espíritu, mediante la predicación de tu palabra. Te agradecemos por esta revelación. En el nombre de Cristo, amén. El título de este sermón es Patrón. Patrón, veos caer. Comenzando con una pregunta para ti. Es una afirmación extrema hoy en día que si hablas con una persona en la iglesia y le dices que Cristo en la iglesia está llamado a vivir por un cierto estándar, ¿o sería una afirmación extrema decir que una persona que no reclama a Cristo vivirá de acuerdo a algún otro estándar? ¿O cómo completarías esta oración si te lo preguntara un Cristo creyente de blanco? ¿Cómo completarías eso? ¿O un Cristo es en blanco? ¿Cómo completarías eso? ¿O una vida en Cristo debería verse así? Pablo, en Filipenses aquí va a iluminarnos. Creo que aquí nos sentamos individualmente. Ustedes entienden que no nos sentamos corporativamente. Todos tienen una relación individual con Dios, un camino individual, o no la tienen. Así que Pablo llega a este punto y está dando paso, en cierto sentido para los creyentes, al doctrina de la santificación impulsada por el Evangelio y el amor de Dios, pero también por el extremo opuesto de eso. Él ilumina las cosas que pueden no ser ciertas en tu vida. La implicación en este pasaje, si pudiera presentarlo ante ustedes antes de entrar en el sermón, es que la vida de un cristiano debería ser diferente. Sí, ni Corintios 6:11. Es cierto, donde Pablo dice allí, dice, así eran algunos de ustedes. Entonces tenemos que entender que hay un así, y luego hay un eran, y hay un tú individual, que hay un estándar, que antes de ser un cristiano había un estándar por el que vivías, y ahora ha sido reemplazado por un estándar mayor, y por atajo, un llamado más alto a la santidad, que te era ajeno antes de esto. Pablo quiere que nosotros, quería que los filipenses supieran esto, pero quiere que nosotros sepamos por proxy que este nuevo llamado debía ser completamente diferente.
no debería parecerse a la forma en que caminabas. En la oscuridad, lo bueno es esto, no estamos solos en este esfuerzo. Esa es la belleza de la iglesia, ¿verdad, iglesia? No estamos solos en este esfuerzo. Por eso, incluso, como titulé el sermón, patrón versus locura, es que Dios nos ha dado, por su gracia, la iglesia. Él nos ha dado también las escrituras, porque vemos que las escrituras son también ejemplos y patrones. Vemos esto desde Abraham hasta Moisés y los profetas. Pero tenemos muchos en la iglesia. Y luego, en fuerte contraste, tienes los patrones y tienes la locura. También tenemos muchos ejemplos necios y pecaminosos. Los tenemos en las escrituras y los tenemos aquí. Así que oro por dos cosas que debemos entender. Número 1, eres un ejemplo renacido de la gracia de Dios, quizás. Y en segundo lugar, si no, o si te consideras renacido, eres un ejemplo hipócrita viviendo una vida que se parece más a la no regenerada que a la de uno que ha renacido en la iglesia, viviendo una vida duplicada, afirmando a Cristo sin Cristo. Entiendo que hay algunos aquí que pueden estar en la etapa infantil de la fe. Puede que estés en el lugar donde has estado caminando con el Señor durante menos de 5 años. Ahora, el problema es que varios decimos que caminamos con el Señor y aún afirmamos ser infantes debido a nuestra vida de hipocresía. Debemos examinarnos a nosotros mismos, iglesia. Todos aquí, incluso mientras pasaba por esta porción de las Escrituras, no estuve al margen de esta examinación. Examiné mi propia caminata y mi propia relación con Dios. La examinación es buena y es correcta. 1 Corintios 13:5 nos llama a hacer esto. Si vamos a ser un cristiano completo, ustedes han escuchado esto antes. Creo que Alistair Begg dice esto. Si lo cito correctamente, él dice que si vamos a ser un cristiano completo, necesitamos una Biblia completa. Así que creo que quiero que se concentren, y esto va a ser diferente a otro servicio un martes. Debería ser más corto, y prometo que será más corto. Pero voy a repasar muchas porciones de las Escrituras, porque esto es realmente importante. Para ser un cristiano completo, necesitas tener una Biblia completa, doctrina para la vida y vida para la doctrina. Pero si vas a adorar a Dios correctamente, entonces debes entender la doctrina que se encuentra en ella y permitir que la palabra de Dios te examine. Así que tengo 3 puntos. Número 1, ejemplos a seguir. Número 2, enemigos a evitar. Y número 3, ansias por esperar. Comencemos en el versículo 17. Echemos un vistazo al versículo 17. Dice, hermanos, únanse a seguir mi ejemplo. Esto es Pablo hablando, ¿verdad? Y observen a aquellos que caminan de acuerdo al patrón que tienen en nosotros. Así que no nos confundamos. Está bien. Primero que nada, él dice, hermanos, así que no tenemos que confundir a quién está hablando. Está hablando a los creyentes en la iglesia de Filipos. No es esta idea amplia de un llamado universal. Este no es un llamado universal. Estamos teniendo una conversación privada con la iglesia
Y estamos diciendo, hermanos, abran sus oídos, abran sus ojos, porque voy a abordar algo que probablemente parecería pesado, y lo es. ¿Y cómo hace esto? Solo hay estos dos puntos dentro de los subpuntos. Dice, sigan mi ejemplo, dice, y observen a aquellos que caminan de acuerdo. Hay estas dos personas en la iglesia, y siempre hay así. Si entienden esto, siempre hay dos personas en esta iglesia. Los que siguen el ejemplo son aquellos que son líderes, los ancianos, los pastores, algunos de los diáconos más maduros. Y por observación, el segundo grupo es este otro grupo de personas que son como una ramificación de este liderazgo. Ya están haciendo la parte 1, ya están siguiendo el mentorazgo, el discipulado, están en eso. Y él dijo, tienes el segundo grupo, tienes a las personas dentro de la iglesia para observar. Así que veamos a estas dos personas. A través de esta epístola, la epístola a los filipenses, vemos eso. Se nos han dado dos ejemplos. El patrón para un liderazgo piadoso. Algunos de los mejores ejemplos en este libro solo fueron, si ustedes recuerdan, Epafrodito, Timoteo y Pablo. Y luego, el ejemplo supremo de esta idea particular de seguir el ejemplo es Cristo. Y fue en ese orden, si ustedes recuerdan. Entonces, ¿cuál es este patrón que tenemos que seguir? Vamos a Romanos, capítulo 6. Y la palabra de Dios, al pasar por las Escrituras, aprendemos de los comentarios negativos y positivos. Lo explicaré. Así que Romanos 6, miren el versículo 17. Dice esto, pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, en el pasado, se hicieron obedientes de corazón a esa forma de enseñanza a la que estaban comprometidos. Así que te explica lo sucedido. Eras esclavo del pecado. Ahora estás libre a través de la obediencia, a través del corazón. Pero no solo dice eso. Dice que, de hecho, también te conformaste a la enseñanza que encontraste en las Escrituras. Regresas a la gran comisión. No solo dice, ya sabes, ve por todo el mundo y haz que la gente ore. Una oración contigo. No es lo que dice, ve por todo el mundo y haz discípulos. Esto es hacer discípulos. Versículo 17. Ahora mira Pedro, primera Pedro, capítulo 5, versículo 3. Aquí está el sentido negativo, no como si estuvieras dominando a aquellos. Este es liderazgo, no hacer esto. Los que te han sido encomendados. No hagas eso, dice, pero ¿qué haces? Para ser ejemplos para el rebaño. Los ancianos, pastores, todos en la iglesia no están allí para servirte. ¿Entiendes esto? El modelo de CEO de la iglesia es basura y no es bíblico. Debes ser un ejemplo, no dominando a nadie. Mira 2 Tesalonicenses 3. Por favor, lea detenidamente 2 Tesalonicenses 3, versículo 7, y medite en ello. Considere el contexto y la importancia del mensaje. En 2 Tesalonicenses 3, versículo 7, reflexione sobre cómo este pasaje puede aplicarse a su vida. Dice, porque ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Ya saben esto. Está diciendo, ¿verdad? Porque no actuamos de manera indisciplinada entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. No nos aprovechamos de ustedes, pero con trabajo y esfuerzo seguimos trabajando noche y día para no ser una carga para nadie. Primera señal, no porque no tengan derecho a esto. Liderazgo. Escuchen, el liderazgo no mira a las ovejas para decir cómo pueden esquilarlas. No lo hacen. Esa no es su vocación. Se les enseña a servir a toda la iglesia como un ejemplo.
Y esto es lo que dice, para que no hagan eso, para que ustedes sigan nuestro ejemplo. Así que si la generosidad está en el liderazgo y ellos la demuestran al resto del rebaño, ¿qué hace el rebaño? Se vuelve generoso. Sigue ese mismo ejemplo de generosidad. Mira 1 Timoteo capítulo 4. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 9. Es una declaración digna de confianza que merece plena aceptación. Porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Mira el versículo 9. Prescribe y enseña estas cosas como un ejemplo. Haz esto, versículo 12, para que nadie menosprecie tu juventud, sino que en palabra, conducta, amor, fe y pureza, muéstrate como un ejemplo para los que creen. Jóvenes, no tienen excusa para pensar que un día serán maduros. No, así no funciona. En realidad, están menospreciando su propia juventud cuando deberían estar trabajando. Y todos los ejemplos que digo aquí son tu habla, tu conducta, tu amor, tu fe, tu pureza. Muéstrate. Prueba a ser un ejemplo en la iglesia. Tito, capítulo 2. Tito 2, versículo 6. Lo mismo con los hombres aquí. Igualmente, exhorta a los jóvenes a ser sensatos en todas las cosas. Muéstrate como un ejemplo de buenas obras. Como con doctrina pura, digna. Eso significa respetable. Sólido en el habla, que esté más allá de toda reproche, para que tu oponente se sienta avergonzado, no teniendo nada malo que decir de nosotros. Este es el patrón dado, chicos. Esto es tú demostrando que perteneces a Cristo. Así que hay preguntas hacia atrás. ¿Cómo eliges un mentor? Bueno, miramos hacia atrás en esos pasajes de las Escrituras y lo ves. ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde está la mujer en la iglesia aquí que busca la pureza, que busca un habla respetable y digna? ¿Dónde está esa mujer? ¿Dónde está ese hombre? ¿Dónde está el que tiene doctrina pura? Estos son los que en la iglesia debes observar y pensar. Esa persona es irreprochable. Te conviertes en un mentor mismo. Ese fue el atajo hacia Efesios capítulo 4. Efesios. El capítulo 4 debe comenzar un poco más atrás, pero miren el versículo 30 del capítulo 4. Voy a repasar una porción más grande de las Escrituras porque necesitamos contexto en esto. ¿De acuerdo, chicos? Esto debe entenderse en contexto. Así que miren el versículo 30. No contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de redención. Esta es la resurrección de todos los creyentes, el último día, la redención de todos los creyentes, aquellos a quienes se les prometió el Espíritu Santo. Se les dio el Espíritu Santo en su nacimiento, en su renacimiento. Versículo 31. Dejen toda amargura, y esto es lo que le sucede al creyente. Por eso se les dice esto, porque este es el carácter que surge de un creyente. Dejen toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias alejados de ustedes, junto con toda malicia. Versículo 32. Sean amables unos con otros, de corazón tierno, perdonándose unos a otros, así como Dios y Cristo también los ha perdonado a ustedes. Esa es su motivación, chicos. Su motivación siempre es el Evangelio. No has sido perdonado de mucho, entonces no tienes derecho a retener el perdón, pero Él va más allá. Miren el capítulo 5, versículo 1. En ese contexto, por lo tanto, sean imitadores de Dios como hijos amados
y caminen en amor, así como Cristo también los amó y se entregó por nosotros, una ofrenda y un sacrificio a Dios como un aroma fragante. Pero la inmoralidad, cualquier impureza o avaricia, no debe ni siquiera mencionarse entre ustedes, como es apropiado entre los santos, y no debe haber indecencia, ni charlas tontas, ni bromas groseras que no son apropiadas, sino más bien acción de gracias. Este es el llamado de Dios. Este es el llamado de Dios que toda la iglesia necesita ser un ejemplo. Nadie puede tener esta posición predeterminada de, bueno, no, es que no soy maduro. Bueno, la carrera es hacia la madurez. No es un llamado fácil, pero es uno necesario. Y el Señor cultiva ese llamado en tu vida. Mira el ejemplo de Cristo. Sin siquiera dar calificaciones, Cristo fue desinteresadamente sacrificial. Desde el día en que nació, estaba entregando su vida, estaba amando desinteresadamente. Incluso en las interacciones que tuvo con los fariseos, incluso aquellos a quienes les trae la ley para sacar el arrepentimiento de ellos, eso también fue amoroso. Él era desinteresadamente perdonador. El Dios hombre que nunca pecó contra nadie perdona a los hombres mientras lo clavaban en una cruz. Número 2. Enemigos a evitar. Regresa a Filipenses 3. Enemigos a evitar. Esto es una especie de recordatorio. Si regresas al versículo 2, solo recuerda esto. En el capítulo 3 de Filipenses, dice en el versículo 2, cuídense de los perros, cuídense de los obreros malvados, cuídense de la falsa circuncisión. Esto es como, casi como, está bien, puede que hayas olvidado, aunque solo han pasado unos pocos versículos, pero voy a traerte de vuelta y decirte, necesitas entender esto. Esto es peligroso. Cuídense de los perros, cuídense de la falsa circuncisión, cuídense de los obreros malvados, que como dice en el capítulo 1, estos que predican el Evangelio por envidia, contienda y celos por Pablo, por los verdaderos apóstoles, llamándose apóstoles, y luego imponiendo un yugo sobre las vidas de las personas que Dios no puso allí. En lugar de que el Evangelio los liberara, vinieron y les pusieron una carga. Era, oh sí, es Jesús, es Cristo quien te salva, pero es Jesús más esto, y nada cambia, chicos. Es el mismo mensaje que escuchas hoy en las iglesias. Es Jesús más esto, Jesús más aquello. Y no estoy hablando de las cosas falsas, ¿entiendes esto? No estoy hablando de que es Jesús más el bautismo, que sabes que eso es una herejía. Es Jesús más la práctica de la ley. Estoy hablando de las cosas que son sutiles. Es Jesús más tu vida devocional. Es Jesús más tu vida de oración. Es Jesús más tu asistencia a la iglesia. Es Jesús más nada. ¿Entiendes esto? Eso no es lo que enseña la Escritura. Entonces, ¿qué hacen estos hombres? Piensa en esto, mira el versículo, mira la advertencia. Él literalmente hace un contraste tan agudo, pasando de algo que por favor mira ejemplos, busca mentoría. Él dice, nos está diciendo esto, luego dice, luego en el versículo 18, porque muchos andan de quienes a menudo les he hablado, les he advertido, Filipenses, les he advertido sobre esto. Y él dice esto, y ahora les digo incluso llorando, incluso hasta las lágrimas, hasta el punto de que tienes que entender esto. Si ves este programa,
Si sigues a este predicador, necesitas entender que esto es peligroso para tu caminar. Si tuviéramos que calcular, piensa en esto, por cada iglesia fiel que predica la palabra de Dios, probablemente hay 1000 iglesias que no lo hacen. Predican un evangelio falso y pensarías para ti mismo, como los predicadores que son fieles a la palabra de Dios, y ellos clamarían para detenerse. No importa cuán popular sea, Dios siempre trabaja con el remanente. ¿Entiendes eso? Y luego los describe. Dice que son enemigos de la cruz de Cristo. Son enemigos de la expiación, si puedo decirte eso. ¿Entiendes esto? Creo que si pensáramos para nosotros mismos, si pudieras investigar por ti mismo hoy, ¿cuántas iglesias? Y te voy a dar una larga explicación de lo que sucedió en la cruz, la doctrina de la sustitución penal o expiación, la ley quebrantada, el precio pagado y el lugar tomado en tu lugar. Y si te lo dijera simplemente, y te dijera que si investigaras iglesias, investigaras predicadores, ¿cuántos negaron esa verdad? Te sorprenderías. Enemigos de la cruz diciendo cosas ridículas como, si crees en eso, si crees en esa doctrina, entonces crees que Dios es un abusador cósmico de niños. No creemos eso. Jesús fue voluntariamente a la cruz. ¿Y cómo los describe? Él dice, porque muchos caminan. ¿Suena eso como un eco del camino ancho? Este no es un número pequeño. Y su fin es la destrucción. El fruto de esta caminata, el fruto de su caminata es la condenación. ¿Y cuál es la actitud de Pablo hacia ellos? Bueno, antes de mencionar eso, su enfoque está en los verdaderos creyentes, ¿verdad? Su enfoque está en la seriedad de advertirles hasta el punto de las lágrimas. Pero ¿qué dice la Biblia sobre esos falsos maestros en particular? ¿Qué dice la Biblia sobre ellos? No mi opinión, ni siquiera tu opinión. Veamos, número 1, lo que dice sobre ellos es que la destrucción es su locura. Vayan a Hebreos capítulo 3. Su destrucción es su locura. Capítulo 3, versículo 8. No endurezcan su corazón, dice, cuando me provocaron como en el día de prueba en el desierto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el desierto? ¿Ustedes recuerdan esto? ¿Cuántas personas salieron de Egipto y cuántas personas entraron en la tierra prometida? Millones murieron en el desierto. ¿Por qué? Probablemente porque Aarón se convirtió en un falso maestro. Creando un becerro y llamándolo Yahvé, que lo adorarían. La necedad, miren el capítulo 2, quiero decir el capítulo 4, versículo 2 en Hebreos, porque de hecho hemos recibido buenas nuevas. Las buenas nuevas predicadas a nosotros así como a ellos también. Pero la palabra que oyeron no les aprovechó porque no fue unida por la fe. En aquellos que oyeron, así que fallaron en la creencia. Miren el capítulo 6 de Hebreos. Capítulo 6, versículo 4.
porque es imposible renovar de nuevo a arrepentimiento a aquellos que han caído, ya que crucifican de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y lo ponen en abierta vergüenza. Porque la tierra que bebe la lluvia, que a menudo cae sobre ella y produce vegetación útil para aquellos por quienes también es cultivada, recibe una bendición de Dios. Pero si produce espinas y cardos, es inútil y está cerca de ser maldecida y termina siendo quemada. Escuchen, me gusta cómo, cuando escuchan esto, cuando oyen el capítulo 6, en esa porción de las Escrituras que les leí, los que dirían que la falsa idea de que un creyente podría ser un incrédulo puede convertirse en un incrédulo. Un creyente podría perder su salvación. Bueno, solo lean el versículo 8. Ellos demuestran no ser creyentes porque lo que crece de su fruto son espinas y cardos. El fruto del Espíritu no es claro. Esta es su necedad. Ellos toman este sacrificio de Cristo y viven como quieren y piensan que pueden usar a Cristo una y otra vez como una especie de muleta para continuar viviendo en lascivia. Miren el capítulo 25 de Mateo. Mientras Jesús hablaba sobre estas personas en Romanos 2:25, versículo 41, entonces también dirá a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Apártense de mí. En el libro de 2 Corintios, capítulo 11, versículo 15, el apóstol Pablo escribe a la comunidad de Corinto. En este pasaje, Pablo advierte sobre aquellos que aparentan ser servidores de justicia, pero en realidad no lo son. Él dice esto, por lo tanto, no es sorprendente si los siervos también se disfrazan como siervos de justicia, hipócritas, cuyo fin será conforme a sus obras. Creo que entendemos el punto. La hipocresía es profunda. La segunda cosa que Pablo dice en Filipenses aquí es que son enemigos de la cruz y su fin es destrucción. Él dice que su Dios es su apetito, así que sus deseos pecaminosos son su locura. Este es el segundo punto, su apetito. Él dice que en griego es curioso porque se traduce de dos maneras. Y quiero que piensen en esto porque es realmente útil. Si se traduce literalmente, significa vientre. Pero luego hay otras porciones de las Escrituras, como en Lucas 1:41 y Lucas 2:21, que se traduce como útero. Así que, vientre o útero. Así que, si lo tomas de cualquier manera, ambas definiciones funcionan con lo que Pablo está diciendo aquí. Quiero mostrarte esto. Así que mira, 2 Timoteo capítulo 3. Versículo 8. Primero, déjame hablarte de estos dos hombres que tenían ese apetito, así como Yanes y Jambres se opusieron a Moisés. Esos hombres también se opusieron a la verdad. Hombres con mente depravada, rechazados en cuanto a la fe, pero no harán más progresos, porque su locura será obvia para todos, así como la locura de Yanes y Jambres también lo fue. Cualquiera que sea como ellos o los siga, será evidente que al final su locura será destrucción.
Ahora, cuando usa esta palabra como útero, quiero que mires el capítulo 1 de Santiago. Santiago 1, mira el versículo 15. Mira esta redacción. Entonces, cuando la lujuria ha concebido, ¿qué suena eso? El útero da a luz al pecado. Y cuando el pecado se ha consumado, da a luz la muerte. Y aquí está la advertencia, iglesia, no se dejen engañar. Mis amados hermanos, no se dejen engañar, queridos. Esta locura da a luz al pecado y en última instancia a la destrucción. ¿Cuál es la tercera locura? La tercera locura, según lo que dice Pablo, es la falsa gloria. Su falsa gloria, su orgullo. ¿Recuerdan eso? Ese pecado respetable que llevamos a cuestas. Orgullo. Judas. Porque ciertos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde hace tiempo estaban marcados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en lascivia la gracia de nuestro Dios y niegan a nuestro único Señor y Maestro, Jesucristo. Esa es una descripción pesada de estas personas. ¿Lo entienden? Quiero decir, hoy pensamos que cuando ciertos maestros que respetamos llaman a predicadores que son falsos, piensas, bueno, eso parece un poco duro. Y la palabra de Dios es, en realidad, mucho más aguda en la reprensión. Primera Pedro 4, versículo 3. Primera Pedro 4, versículo 3. Porque ya ha pasado el tiempo suficiente para que ustedes hayan llevado a cabo los deseos de los gentiles. Esta es la iglesia. Él está diciendo esto. Esto es lo que Pedro nos está diciendo. Mira, es suficiente, iglesia. Es suficiente, iglesia. No puedes vivir así más. Casi suena como, ¿acaso no te has saciado ya? No puedes jugar a la iglesia y luego jugar al mundo también. Esto es lo que él está diciendo. Y dice esto, habiendo seguido un curso de sensualidad, lujuria, embriaguez, coerción, fiestas de bebida y abominables idolatrías. Y con todo esto se sorprenden de que no corras con ellos. Este es el mundo. Piensa en esto. Se sorprenden de que no salgas con ellos, de que no vayas a fiestas con ellos. Entra en el mismo eje de disipación y te difaman. Odiaron a Cristo, te odiarán a ti. ¿Entiendes esto? Ven la justicia en ti y dejas de jugar con tu fe y te odiarán. ¿Entiendes esto? Pero ellos rinden cuentas a Él, que ya está para juzgar a los vivos y a los muertos. Dios es el juez. Incluso lo opuesto a esto. ¿Entiendes esto? Deja de jugar. Si todavía vives como el mundo, ¿cómo puedes reclamar a Cristo? Hay espacio en la cruz para tu hipocresía. ¿Entiendes? El orgullo. Romanos 13. Romanos 13, versículo 13. Comportémonos adecuadamente como en el día, no en coerción ni en borracheras, no en promiscuidad sexual ni en sensualidad, no en contiendas ni en celos. Y aquí está tu respuesta. Nos vestiremos del Señor Jesucristo y no den lugar ni espacio a la carne en cuanto a sus deseos. El cuarto punto de esto, la forma en que los describe, es su mentalidad terrenal, su caída. Su mentalidad terrenal es su caída. Esto es lo que dice. Esto es lo que dice Pablo, y cuya gloria
está en su vergüenza y que tienen la mente en las cosas terrenales. Tienen una mentalidad terrenal. ¿Cómo se ve esta mentalidad terrenal? Pero regresa a Romanos capítulo 8. Pablo lo describe allí, en Romanos 8, versículo 5. Porque los que son según la carne ponen la mente en las cosas de la carne. Contraste, aquí tienes, pero los que son según el Espíritu, las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne está muerta, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Porque la mente puesta en la carne es hostil hacia Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, porque ni siquiera puede hacerlo. La mentalidad terrenal es eso, regresa al vientre, regresa al útero. Él nos recuerda incluso en el versículo 13 de nuestro capítulo aquí. Hermanos, no considero que lo haya alcanzado aún, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está por delante. ¿Qué hay delante de todos nosotros si perteneces a Cristo? ¿Qué hay delante de ti en este momento? El cielo. El cielo está en la línea de meta y Cristo es el premio. Y Él está allí. Y esto me lleva al último punto, la ansia de esperar. En el 2020, Él dice, porque nuestra ciudadanía, tu mentalidad no es terrenal, no eres de este mundo. Él dice, tu ciudadanía está en el cielo, por la cual también esperamos ansiosamente a un Salvador, el Señor Jesucristo. Nos aferramos a un regreso celestial, chicos. Estamos ansiosamente esperando con gran esperanza y anticipación el glorioso regreso de nuestro amado y respetado Rey, quien, en un futuro no muy lejano, traerá consigo a sus queridos hijos ciudadanos para que puedan beneficiarse plenamente de todas las riquezas y bondades que su reino tiene para ofrecer. El mayor de esos beneficios es que un día terminaremos la guerra con el pecado en su cuerpo. Tres de nuestros premios son, como dije, el Rey. El Rey es nuestro premio. Aunque no lo he visto, quiero verlo. Pablo lo dijo bien. En 2 Timoteo capítulo 4 dice esto. Este es el final de la vida de Pablo. Esto es su última voluntad y testamento a Timoteo. No lo verá más y dice esto. Si tienes eso en mente, esto es lo que le dice en el versículo 7. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe, he mantenido mi doctrina pura, he mantenido la doctrina que ha cambiado mi carácter pura. En el futuro me espera la corona de justicia, la cual el Señor, el juez justo, me otorgará en ese día, y no solo a mí, sino también a todos los que han amado su aparición, que han esperado con ansia su aparición. ¿Cuál es la otra promesa que nos da? La resurrección. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 42. Así también en la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo perecedero, se resucita un cuerpo imperecedero, se siembra en deshonra. Esto es antes de Cristo. Piensen en esto, chicos. Ustedes eran su cuerpo perecedero, sembrado en la semilla de Adán, la depravación pecaminosa del hombre.
pero en Cristo no se siembran en deshonra. Dice que son resucitados en gloria, y se siembra en debilidad, la debilidad de su cuerpo, este cuerpo de carne que los lleva a pecar cada día, pero resucitados, ¿cómo? Se resucita en poder. La tercera cosa es que miramos esto en el versículo 21. Este es quien transformará el cuerpo de la condición humilde para conformarlo al cuerpo de la gloria. Esto es por la exertación del poder que tiene, incluso para sujetar todas las cosas a sí mismo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto sobre la gloria de Cristo? Miren, regresen a 1 Corintios 15. Nos dice anteriormente en el capítulo, aquí en el versículo 27, donde ha puesto todas las cosas. Déjame reformular eso, déjame repetirlo de nuevo, para que entiendas. Ha puesto todas las cosas. Todo significa todo, y todo significa todo el tiempo. No hay una sola cosa que no esté sujeta bajo la autoridad de Cristo, sin excepción alguna. Toda rodilla se doblará cuando las cosas estén sujetas bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas están sujetas, es evidente que Él es la excepción, quien puso todas las cosas en sujeción a Él. Cuando todas las cosas están sujetas a Él, el mismo Hijo también estará sujeto al que sujetó todas las cosas a Él, para que Dios sea todo en todos. Escuchen, parece un juego de palabras, pero no lo es. Déjenme decirles lo que está diciendo. Cristo descendió en obediencia al Padre, al 100%. Vino a hacer la voluntad del Padre, para cumplir en perfección lo que no podían hacer por sí mismos. Que Cristo es honrado por Dios y que Cristo está dando todo poder en el cielo y en la tierra, dice en Mateo 28. ¿Completo? Así que para concluir estas promesas, que se dan y te dan un poco de repaso son, primero, los ejemplos a tu alrededor, los creyentes maduros que puedes mirar para que te mentoren y disipulen, y para ti que no has llegado a ese lugar, que luchas por ello. Segundo, ser advertido por los perros y los lobos que quieren robar tu alegría en Cristo, enseñándote doctrinas de demonios. Y tercero, que tu enfoque y tu motivación siempre sean Cristo. Estas promesas de advertencias son una hermosa gracia de Dios para nosotros, autoexámenes hacia una mayor utilidad, mayor fidelidad, resultando en alegría y mayor gloria a Dios. Pero también autoexamen hacia lo que puede no ser la verdadera salvación para ti, con lo que tienes más en común los que están destinados a la destrucción, que su Dios es su apetito. Hay arrepentimiento, hay fe, hay perdón, hay redención en la cruz, pero la cruz no tiene lugar para tu pecado. Esas cosas necesitan ser arrepentidas. Debes abrazar a Cristo completamente, sometiéndote a su patrón, como dice Pablo, su estándar, que es la palabra de Dios en el versículo 16. Así que, como aplicación, las preguntas que tengo para ti esta noche, en la misma línea de lo que acabo de decir, serían así. ¿Te quedas corto en la entrega total al Rey Jesús? ¿Que crees que tu pecado es una ofensa a Cristo y a Dios y ahora ves tu necesidad de Cristo
Número 2. ¿Te estás sometiendo a ti mismo? ¿Estás observando y siguiendo ejemplos piadosos en la comunión? ¿Has encontrado mentoría en el discipulado? Número 3. ¿Estás siguiendo los patrones y estándares establecidos en las Escrituras para ser alguien que pueda ser seguido? Número 4. ¿Cómo alimenta tu vida futura en el reino de Cristo, tu vida hacia una mayor piedad? Esa es nuestra mayor motivación. Ora conmigo. Padre, esta noche te pido que, mientras examinas nuestros corazones por tu Santo Espíritu, examines nuestras mentes. ¿Concederías a tu iglesia mayor fidelidad y mayor amor por ti? Que ese amor nos impulse a vivir vidas que sean honorables para ti, que viviríamos según un patrón establecido para nosotros en las Escrituras, que esto es lo que prometiste cuando nos diste el Espíritu Santo, que nos transformarías. Señor, por aquellos que no te conocen, oro para que esta noche les concedas arrepentimiento y fe, que vean que no desean la destrucción, que se vuelvan a ti, un Dios santo, que está dispuesto y es capaz de salvar. ¿Podrías alentar aún más a tu iglesia, Señor, a aferrarse a la cruz? Que no se aferren a ninguna autojusticia o orgullo y que todas esas cosas sean abandonadas. Por tu gloria y honor, en el nombre de Cristo oramos. Amén.